Cholo, el otro día sorprendió el ministro de Economía. Se lo escuchaba relajado, haciendo un análisis político-económico de la situación de los municipios. Y tiró frases interesantes y hablaba de plazos fijos, algo que vos ya habías adelantado hace fácil 1 año y medio, 2. ¿Cómo te cayeron esas declaraciones del ministro de Economía? Bueno, me cayeron muy bien en el sentido de solucionar los problemas de los trabajadores municipales. Esto hay que recordar, empezó con Máximo en Morón diciendo, había una cantidad importante de intendentes, donde dijo que había que hacer un esfuerzo para solucionarle el problema económico a los trabajadores municipales e insertarlo en la economía. Y fundamentó por qué, que dijo que es importante el trabajador municipal en los pueblos, que hacen el círculo virtuoso. Y uno se sintió reflejado en ese momento porque lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, que los salarios de los trabajadores municipales están en muchos casos por debajo de la indigencia, básicos de 16.500 pesos, municipios del conurbano. Y después, en un reportaje, el presidente de la Nación le preguntaron por el tema del bono y él dijo, porque hay trabajadores que ganan 90.000 pesos, le decía el periodista, y dijo, bueno, pero de esos trabajadores que ganan menos de 90.000, el 60% son trabajadores municipales. Y la sorpresa que justamente el ministro de Economía, Sergio Massa, lo planteó crudamente. Dijo, bonos no, dice, porque si hacemos dar un bono a un municipio, por ahí le tenemos un problema, pero hay que buscar un sistema donde la plata le quede a los trabajadores municipales, porque en muchos municipios no lo pueden pagar, pero hay muchos municipios, creo que la frase fue, que tienen miles de millones de pesos a plazo fijo. Esa frase nosotros venimos diciéndola, venimos instalándola, que hay una desatención en muchos municipios con respecto a lo más importante que son sus trabajadores, ¿no? Bueno, ahí la verdad que dijimos, bueno, nos escucharon. Bueno, ahora nosotros hemos planteado que en la provincia de Buenos Aires, una movilización de 20.000 trabajadores, el gobernador tiene que convocar al Consejo Provincial del Empleo Municipal, que está en nuestra ley, la 14656. Y también quiero recordar, para que si alguna vez me hiciste un reportaje, cuando asumió Alberto, el 10 de diciembre del 2019, yo me reuní el 20 de enero con el entonces jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y le entregué el proyecto del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente, la problemática. Bueno, después vino la pandemia y todo lo que nos ha pasado en la Argentina, lamentablemente, y ese proyecto está en Casa Rosada. Lo único que hay que hacerlo es activar el proyecto para que de una vez por todas nos sentemos todos los actores sociales para solucionar el problema de los trabajadores municipales. No puede haber trabajadores municipales hoy en la provincia de Buenos Aires, y ni te cuento a nivel nacional, donde realmente el trabajador municipal gana el 50% de una canasta básica alimentaria. Fuimos a Corrientes, compañero me decía 4.000 pesos por semana, 16.000 pesos, en negro, en muchos municipios de Corrientes. Bueno, esa es la situación donde realmente tiene que haber un sinceramiento salarial y no se resuelve en un municipio, no se resuelve ni siquiera en una provincia, se resuelve con políticas nacionales y provinciales bajadas a los municipios. Me resulta curioso estas declaraciones, Cholo, ¿por qué? Porque siempre los referentes de los políticos de los gobiernos son los intendentes y son los grandes aliados de la política generalmente. Y hoy estas declaraciones como que vienen a romper un poco ese mito o esa realidad. No, los intendentes han sido históricamente, y más en el PJ, los que garantizan el territorio, los que en alguna vez cortan boletas si no le gusta el candidato a gobernador o no le gusta el candidato a presidente. Ellos quieren solucionar su problema territorial, pero ahora me parece que se dieron cuenta que en el territorio existen los trabajadores municipales y son la clase más castigada en este sentido. Yo no le digo que es un problema electoralista, ¿se entiende? Yo estoy diciendo que me parece que se dieron cuenta que no puede haber discusiones con el impuesto a la ganancia para los privados y de omitir a esta clase importante de trabajadores municipales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino argentinos, que estamos por debajo de la indigencia, en muchos casos, los salarios básicos. Por eso, somos, como dijo el ministro de Economía, 1.200.000 trabajadores. Miren qué importante sería que los trabajadores ganemos buena plata para que en los pueblos ese círculo virtuoso de la economía se ponga en movilidad. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pueblos que no hay trabajo, no hay empresas.
y el trabajador es el que mueve la economía de esos pueblos. Bueno, hay que darle una respuesta rápida a los trabajadores municipales. ¿Molestó la movilización, decís vos? No, creo que visualizó, no molestó. Yo creo que si somos peronistas no te tiene que molestar una movilización. Nosotros no fuimos agresivos, al contrario, fuimos a entregarle a la Casa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una nota Kicillof para que convoque al Consejo Provincial. La respuesta fue muy rápida. El otro día en esta sede estaba el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, que dijo sí, vamos a convocar. Hubo una respuesta rápida de la provincia de Buenos Aires. Todavía no se ha convocado porque tenemos entendido que hay algunas discusiones con la conformación de los intendentes. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y discutir todo este tipo de cosas. Yo creo que el peronismo no le tiene que tener miedo a los trabajadores movilizados, y menos a aquellos trabajadores que han sido fieles con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, a partir de ahí, y con este gobierno, hemos sido muy fieles, porque nos han pasado cosas muy feas y sin embargo la hemos resuelto, no para que se aproveche la oposición, como el caso del salario familiar. Nos han bajado el salario familiar en el presupuesto de este año en la provincia de Buenos Aires. Nosotros teníamos en nuestro articulado de la 14656 un artículo que dice que los hijos de trabajadores municipales cobran el mismo ítem que paga Nación por el ANSES. Bueno, el presupuesto económico de la provincia bajó limpio. Y algún pícaro en diputados cambió ese artículo y le puso un artículo que dice que le dan las facultades a los intendentes para que pague el salario familiar de acuerdo a lo presupuestado. ¿Qué quiere decir? Un intendente le va a decir cuánto vale el hijo de un trabajador municipal. Entonces, este trato discriminatorio nosotros nos movimos rápidamente. Tuvimos una reunión con diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y se comprometieron a solucionarlo en este presupuesto. Estamos a la espera. Corregime si me equivoco, en octubre del 2010 más o menos el Consejo Nacional del Salario fue una idea tuya que se la presentaste en aquel momento al expresidente Néstor Kirchner, si no me equivoco, creo que fue en octubre del 2010. ¿Ves la posibilidad más cercana hoy, muchos años después? ¿Creo que es la más cercana? Yo siempre digo que a veces a los municipales tenemos mala suerte porque nos tocan administradores malos. Cuando nos tocan administradores buenos nunca vimos los resultados de esa gestión, siempre estamos en todas las listas menos en la de cobrar. Y Néstor Kirchner tuvo una mirada muy, muy importante hacia sus trabajadores municipales nacionales. Yo el 20 de octubre del 2010 le acerqué el proyecto del Consejo Nacional del Empleo Municipal. Fue un día trágico para él y para todos. Habían matado a Mariano Ferreira acá en las vías del ferrocarril. Estaba muy preocupado por lo que había pasado. Estuvo Moyano y yo ese día. Y miró el consejo y me dijo, es importante, es una herramienta importante, le digo. Me dice, se lo voy a comentar a la presidenta, me dijo, porque él ya no era presidente. Y me dijo, teníamos una fiesta nosotros, el 20 de noviembre, el Día Municipal, que lo hacíamos en Avellaneda, en la cancha de Racing. Obviamente Moyano era también ahí, era testigo de ese tema. Y me dijo, bueno, pone un plato más porque es muy posible que se lleve a la presidenta. Para nosotros era un orgullo y si venía la presidenta seguramente estaba la decisión política de darnos el consejo. Lamentablemente Néstor se nos fue 7 días después. Pero no lo digo como municipal, lo digo como trabajador argentino, como argentino que Néstor fue, después de Perón, el mejor presidente que hemos tenido, y después siguió Cristina con las situaciones que todos conocen, se nos fue el conductor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos peleando desde ese momento por ese consejo y esperemos que ahora tengamos el resultado. Si tenés una reunión hoy con Cristina, Alberto y Sergio Massa y tenés la posibilidad de resumirla, ¿qué les dirías? Lo que ellos ya saben. No voy a poner más. Si Máximo instaló el tema, Alberto también siguió con el mismo tema, y creo que lo de Sergio Massa fue más explícito, más importante, donde dicen que hay municipios que no pueden pagarlo, pero hay municipios que tienen miles de millones de pesos a plazo fijo. Es lo que venimos diciendo nosotros. Tiene que haber un sinceramiento salarial para lo más importante que tiene un municipio, que son sus trabajadores. Gracias, Joel. Gracias.